esta ocasión, el visitante se apareció varias veces. Lo hizo a lo largo de 2 noches consecutivas, 21 y 22 de abril de 1976. El lugar, un suburbio próximo a Boston, en Massachusetts, en Estados Unidos, que era el típico lugar bucólico donde nunca pasaba nada. Tan es así que ni siquiera un crimen, una disputa, una cuestión de las que habitualmente salen en las portadas, había manchado el honor de la pequeña y afable localidad. Sin embargo, todo eso varió. Todo eso cambió en esas 2 jornadas concretas. Y todo empezó con un viaje de unos amigos que tranquilamente regresaban de una bolera local. 3 de ellos no se percataron de que algo le estaba sucediendo a Jim Bartlett, un joven de apenas 17 años. Se había quedado petrificado, se había quedado sin palabras, se había quedado demudado, boquiabierto, observando a través de la ventanilla. Eran aproximadamente las 10:30 de la noche. Y es curioso porque tuvo tal sensación de quedar preso por el pánico que se convirtió durante unos minutos en una auténtica estatua de hielo. Sus amigos detuvieron el coche, le intentaron reanimar. ¿Qué te ocurre? ¿Qué te pasa? Y él, casi con sofoco, casi como un asmático que no podía encontrar el aire, intentaba explicarse. ¿Qué es lo que había visto? Cerca de una colina, próximo a la entrada de Dover, había asegurado que 2 ojos de un tono macilento, se marcaban como si fuese una bestia de la oscuridad en aquel lugar. Que le habían llamado la atención y que se quedó como prendado de ellos, como hipnotizado por ellos. Tan es así que se aproximó a la ventanilla, no se atrevió a bajarla, mientras el resto de compañeros continuaban con sus conversaciones más o menos banales. Y entonces descubrió algo un tanto grisáceo que se enmarcaba en mitad de esa oscuridad y que tenía una forma propia de la ciencia ficción. Parecía más bien un anfibio. Es más, él siempre pensó en una criatura, no en un extraterrestre, en un ser venido de espacios siderales. Él pensó en una especie de gran anfibio, algo con largos dedos, con una cabeza bombada, con un cráneo desproporcionado, con una espalda un tanto curvada y que descendía hacia unas piernas famélicas, casi la sensación de un gran feto que se arrastraba y que a duras penas se iba poniendo de pie y que le miraba fijamente. Bartlett tuvo un acceso de pánico, tuvo una crisis e incluso hubo que llevarle a la casa de socorro local. Poco a poco recuperó el resuello y contó con detalle lo que había visto, llegó a dibujarlo. A la noche siguiente, sin que este asunto trascendiera, quedó en ese pequeño grupo de amigos y los médicos, eso sí, del centro hospitalario. Al día siguiente otro muchacho, John Baxter, se encontraba con lo que pensaba que era un amigo en la lejanía. No vivía lejos del lugar del primer encuentro. Hay una colina y encima de ella lo que pensó que era alguien que le saludaba. Se aproximó, salió en la oscuridad, tomó una linterna incluso. Y entonces, caminando unos pasos, se percató, como suele ocurrir, de que aquello era un visitante, alguien desde luego no habitual, quieto, estático, como una escultura, mirándole, porque enseguida se percató de la presencia de los 2 globos oculares, de 2 ojos sin pupila que parecían observarle detenidamente desde hacía un tiempo. Entonces Baxter se quedó a mitad de camino. ¿Se imaginan la escena? La oscuridad absoluta, el viento azotando esa zona y los 2, un ser humano y otra cosa que desconocemos, mirándose cara a cara como en un duelo. Entonces Baxter describió perfectamente, y sin conocer el caso anterior, a lo que llamaron ya demonio de Dover. Así se quedó en la mente colectiva. La descripción era exacta. Aquí sí que se desató realmente la histeria colectiva. Al día siguiente, delante de la policía, de varios padres y del maestro local, tuvo que hacer una especie de dibujo robot y lo enfrentó con lo que había visto el primer testigo, Bartlett. Imagínense en ese pueblo donde nunca pasaba nada, que muchachos que no tenían ninguna conexión entre sí, en un lugar muy próximo y en 2 noches diferentes, habían observado una criatura imposible, como la que ahora el arte de nuestro amigo Juan Villa ha recreado aquí para todos nosotros. Es más, Baxter lo definió como intentando escalar unas pequeñas piedras de unas rocas antiquísimas que se encuentran en el lugar. Evidentemente hubo una batida. ¿Qué ocurría? ¿Qué pasaba? ¿Quién andaba merodeando el pequeño pueblo de Dover? No se encontró nada, ni una sola huella. Baxter describió perfectamente lo que más le impresionó, lo que le hizo retroceder, lo que le dio verdadero pánico. Y es que en un momento dado, ese amigo que parecía saludar tenía una mano muy larga, una mano casi tentacular, una mano que se recortaba en la noche. Ahora hay un caso más.
esa misma noche de autos, aunque no lo sabían, dos muchachos salen a la carrera, salen despavoridos, en otro punto de la pequeña localidad de Dover, que desde luego aquellas noches parecía ser visitado por algo ajeno a todo lo conocido. Ellos vieron también al mismo individuo, lo vieron cerca de un camino, lo describieron exactamente igual, y los dos muchachos, algo mayores que el resto del grupo, es una historia en general de adolescentes, salieron campo otra vez, como alma que lleva el diablo, aterrorizados, pensando que esa criatura, que creyeron también animal, iba detrás de ellos. Los zoólogos, los investigadores, los policías, hasta los bomberos, todos investigaron en el pequeño pueblo. Pensaron incluso en algún tipo de ser teratológico, en alguna criatura deforme y que había sobrevivido y que se mostraba. Pero claro, nunca volvió a verse. Un animal de ese tipo es muy difícil que recorra una cantidad de metros y no caiga fulminado. Son seres que viven muy poco tiempo. Sin embargo, todos los testigos, son 4, que vieron los ojos de este ser o demonio de Dover, se acuerdan perfectamente de la extraña sensación de quedar atrapados por esa inquietante cara, por ese enigmático rostro. Nunca más, ni un solo día, ni una sola aparición, ni un solo testimonio, ni una sola referencia en prensa. Los días 21 y 22 de abril, en un pequeño pueblo donde nunca pasaba nada, ocurrió algo. Algo que ya prácticamente han olvidado. Las personas se han hecho mayores, han pasado las generaciones, y sin embargo dicen que en Dover, cuando alguien menciona al demonio de aquel año 76, vuelven los mismos escalofríos y el mismo miedo, esa huella que dejan siempre nuestros queridos amigos, los visitantes.